El Programa de Servicios de Apoyo en el Hogar, o IHSS, le da la posibilidad de permanecer sin peligro en su propio hogar, donde puede ser libre e independiente y aún ser parte de su comunidad. El propósito de este video es darle información y sugerencias para ayudarle como empleador a contratar a su proveedor empleado. Después de su aplicación y proceso de evaluación, el condado le enviará un aviso de acción, Notice of Action o NOA, indicando los servicios de IHSS aprobados para usted y cuánto tiempo autorizado tiene para cada servicio. Revise su NOA con cuidado para decidir lo que su proveedor hará por usted. Si piensa que un solo proveedor no puede atenderle con todos los servicios necesitados o trabajar todas las horas autorizadas, puede contratar otro proveedor. Empecemos revisando el proceso por el que usted pasará para encontrar su proveedor empleado. Encontrar a la persona adecuada es muy importante. Tome el tiempo que necesite para encontrar no solamente a una persona capacitada, sino también a alguien con quien usted esté a gusto. Como empleador, usted puede contratar a cualquier persona que cumpla con los requerimientos de inscripción y atienda sus necesidades. Puede ser un familiar, amigo o referido por el registro de autoridades públicas. Una manera de encontrar un proveedor puede ser en la iglesia o poniendo un anuncio en el diario o por recomendación personal. Solamente recuerde ser cuidadoso con la información personal que dé acerca de usted mismo. No siempre es buena idea dar su dirección. También puede contactar la oficina de IHSS en su condado o las autoridades públicas para asistencia. Cuando reciba candidatos, el primer paso a seguir debería ser darles una entrevista por teléfono. Durante la llamada, debería obtener una idea de la disponibilidad, experiencia, disposición y habilidad de la persona para realizar las tareas que usted necesita. Asegúrese de mencionar sus necesidades específicas en la entrevista, así como si quiere a un no fumador o alguien que tenga coche propio y le pueda manejar a visitas o incluso alguien que pueda alzar peso. También les puede explicar que proveedores IHSS han de atender un curso de orientación de proveedores, tomar sus huellas digitales bajo su propio costo y pasar una averiguación de antecedentes. Si le gusta la persona y quiere proseguir, el próximo paso sería programar una entrevista personal. No olvide de pedirle a toda persona que entreviste que traiga a la entrevista una identificación con foto y una lista de 3 referencias. Cuando voy a una entrevista con un posible proveedor, siempre intento ir acompañada. En general, termino llevando a mi vecina, ya que ella también tiene cuidadores y es beneficiaria del programa de servicios de apoyo en el hogar. Así que siempre le pregunto si quiere acompañarme. Además, hay un café a 2 cuadras de mi casa y es donde normalmente hacemos la entrevista. Voy a entrevistarlos a la oficina de IHSS y ellos me ayudan a encontrar a otra persona para que me ayude en mi casa. Es por eso que es bueno tener una opción adicional, porque puede que vea algo que yo no vea en la entrevista y que a lo largo no me serviría. Así que siempre voy con mi vecina de confianza si es posible. Generalmente es una buena idea entrevistar a más de una persona y tomar notas durante la entrevista para leerlas después. Algunos consejos para recordar. Pida ver su identificación. Puede ser una licencia de manejar válida de California o una tarjeta de ID con foto. Explique sus expectativas para el comportamiento en el trabajo, incluyendo el uso de sus pertenencias, horas de llegada y salida u otra información que podría ser importante para la persona que contrate. Hable de los servicios y horas autorizados para usted. Pregunte si han sido proveedores de IHSS anteriormente y si han pasado el proceso de inscripción. Explique que IHSS no paga por el costo de gasolina, seguro de carro o transporte público. Asegúrese de aclarar quién pagará por esos costos y de que su proveedor tenga seguro de automóvil y licencia de manejar. Asegúrese de que las personas entrevistadas tengan la oportunidad de preguntarle acerca del trabajo y los servicios que usted necesitará. Usted debería verificar siempre las referencias del candidato. Explique a su proveedor que la paga que va a recibir está fijada por el condado y que se le deducirá seguridad social y seguro estatal de incapacidad de sus tasas. Si contrata a alguien menor de 18 años de edad, tiene que cumplir con todas las leyes y regulaciones relacionadas con pagos, horas, condiciones de trabajo. Al final de una entrevista con un proveedor siempre pido sus referencias. Y me aseguro de que no sean solamente referencias familiares. Y hago preguntas como, ¿es usted de confianza?
por cuánto tiempo ha trabajado en el edificio. ¿Ha desaparecido nunca algún objeto? ¿Y para quién más ha trabajado? Si son buenos trabajadores, porque estas son cosas que verdaderamente no se pueden enseñar. O tienen esta cualidad o no la tienen. Pero temas como mi rutina y tareas para hacer, eso se lo puedo enseñar. Una vez que haya acabado sus entrevistas y tomado la decisión final, mire sus notas y compare los puntos fuertes, calificaciones y referencias de cada persona que entrevistó. Cuando decida quién es más adecuado para usted, comuníquese con la persona y contacte la oficina IHSS en su condado para que su proveedor pueda empezar con el proceso de inscripción si no lo ha hecho aún. Asegúrese también de informar a su trabajador social completando el formulario de proveedores designados al destinatario o SOC 426A. Otro formulario importante es el formulario de elegibilidad para empleo I-9. El propósito de este formulario es para documentar que cada empleado tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos. Esto le requiere a usted confirmar que su proveedor tiene documentación, tal y como seguro social y licencia de manejar, o una tarjeta de ID del gobierno con fotografía. El formulario incluye instrucciones para llenarlo y guardarlo. Si tiene alguna pregunta o necesita un formulario, contacte a su representante en el condado o a la oficina de autoridad pública. Finalmente, usted debería informar a su proveedor que él o ella puede solicitar la deducción de tasas federales y del estado completando los formularios adecuados, que tiene la compensación para trabajadores cubierta y que los proveedores solteros también son elegibles para el seguro de desempleo del estado y beneficios para el seguro estatal de incapacidad. Durante la primera reunión con su proveedor nuevo, es importante que usted le diga lo que espera. Es el momento de hablar acerca de cualquier dificultad y estar de acuerdo antes de que empiece a trabajar. Los temas que tendría que hablar son: revisión de tareas autorizadas. Su proveedor solamente puede realizar tareas aprobadas por IHSS. Ahora es el momento de repasar esta lista que figura en su NOA y revisar el tiempo autorizado para cada tarea. También puede ser un buen momento para explicarle a su proveedor que ella va a recibir una hoja informativa del condado que indicará los servicios autorizados y tiempo autorizado para realizar esos servicios. Use este gráfico para enseñar cuándo se tienen que hacer las tareas: diariamente, semanalmente, mensualmente o durante otro horario. Problemas de salud. Indique cosas como sus alergias o necesidades especiales, y si está dispuesto, hablen de si uno de ustedes tiene alguna enfermedad contagiosa, como por ejemplo VIH, hepatitis, tuberculosis u otras. Suministros. Hablen sobre dónde se guardan y cómo usar el equipo especial. Medicamentos. Información de emergencia. Horario de trabajo. Información de contacto y arreglos de transporte. Durante su primera reunión, usted y su proveedor también deberían firmar un acuerdo de trabajo. Este contrato explica las reglas generales que usted y su proveedor acuerden, paga y horas. Su trabajador social le dará un formulario para acuerdo de trabajo en una ficha técnica donde se explica con más detalle. ¡Felicidades! Cuando haya contratado a un proveedor, puede empezar a recibir ayuda de IHSS para poder seguir viviendo con seguridad e independencia en su propio hogar. Esperemos que este video le haya ayudado con información útil acerca de la contratación de un proveedor IHSS. Para información adicional de IHSS y recursos, contacte a su oficina local de IHSS o visite www.cdss.ca.gov.